Hola, ¿qué tal? Te saludo el pastor Rodolfo Luis, bienvenido a nuestro programa El Poder de la Fe. Hoy continuamos nuestra serie, La Iglesia del Dios Viviente, con la cuarta entrega y vamos a tratar sobre sumisión, lo que es igual, la Iglesia del Dios Viviente, sumisión. Y esta es la primera parte de este tema, sumisión. Así que por lo tanto te invito desde ahora para la próxima semana para que puedas terminar, o decir, puedas tener la idea completa de lo que nos proponemos a compartir contigo y que está en la palabra de Dios y que es la esencia de la iglesia del Dios viviente, que tiene como fundamento a Jesucristo y como cabeza a Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, formada por todas las personas de todas las generaciones de 21 siglos atrás hasta la fecha y hasta que Cristo venga a buscar a su congregación, a su iglesia, de todas las partes del mundo, del globo terráqueo, de todas las tribus, idiomas, naciones, pueblos, lenguas, en fin, de todas las capas sociales que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Formamos la iglesia del Dios viviente. Si tú aún no has tenido una experiencia de perdón de pecados, si no te has acercado humildemente a Jesús pidiéndote perdón, pidiéndole perdón por tus pecados y renovación de tu manera de pensar, para que puedas estar dentro del marco de la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, haciendo su voluntad y para el propósito para lo cual te creó en el vientre de tu mamá y te trajo a este mundo, para que seas no un signo de más ni tampoco un número en las estadísticas, como digo siempre, sino un ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, con tareas a cumplir, con propósitos a desarrollar, para gloria de Dios y para bendición de los demás que están a tu alrededor, cerca y lejana. Depende del grado de influencia que Dios permita que tú puedas tener sobre otros grupos de personas. Y eso es lo que hoy, a veces de la tecnología, podemos hacer. Algo que estoy haciendo en este momento lo pueden ver cientos, miles, millones de personas si lo desean y si tienen interés en ello. Espero que tú puedas entender el mensaje que tenemos para esta tarde y que puedas compartirlo con otras personas que consideres que deben saberlo también. Así que Pablo, estamos usando un pasaje que Pablo escribió al joven Timoteo y en su primera carta, en capítulo 3, versos 14 al 16, y dice allí, esto te escribo, lo hemos leído en estas 4 secciones, con esta la cuarta, pero lo vamos a leer todavía en la próxima sección que vamos a tratar el próximo sábado. Esto te escribo, repito, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo está hablando de la conducta, del quehacer diario, de la forma de vivir, de la manera de pensar, de la forma de actuar, de relacionarnos con los seres humanos que están dentro de ese mismo círculo de familia, la iglesia de Jesucristo, de esa comunidad de fe. Y al mismo tiempo, cómo llevamos la influencia de lo que estamos recibiendo a través del estudio, la meditación, la reflexión de la palabra de Dios, a través de la adoración y a través del llamado que Él hace en su propósito a cada cual con el don o talento que le da para que sea impartido, desarrollado, compartido y beneficio de tantos otros al resto de la comunidad. Y ahí está la misión para dentro del grupo y para afuera del grupo. Y por cierto, no es algo que sea diferente, es lo mismo. Sencillamente, allá fuera están los que todavía no conocen la verdad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el propósito de Dios. Y es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque también está la justicia de Dios que hace juicio sobre lo que está incorrecto. Por lo tanto, es necesario llevar ese mensaje a las naciones. Y eso es lo que Dios, a través de Jesucristo su Hijo, el Salvador, el único mediador entre Él y nosotros los seres humanos, trajo como buena noticia. Él es el Salvador, que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hay personas que creemos, ya no somos condenados, pero hay muchas personas que no creen porque no saben quién es Jesús, porque no lo conocen, porque no tienen una experiencia de fe, porque nadie les ha hablado, porque no han tenido ningún momento de intimidad con Dios para poder encontrar la solución a ese grave problema que están afrontando, que es la ignorancia de no conocer el verdadero Dios, la verdad y la vida eterna a través de la persona de Jesucristo. Y esto trae como consecuencia aparejado el juicio de Dios, puesto que mientras que no hay arrepentimiento, hay juicio. Cuando hay arrepentimiento, hay perdón, hay justificación, hay salvación,
hay sanidad interior y hay un modelo de vida a vivir. Para que así tarde le dijo Pablo a Timoteo, que era un jovencito pastor, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dijo Pablo. Dios fue manifestado en carne, en la persona de su Hijo Jesucristo, justificado en el Espíritu, resucitado porque todo lo que dijo se cumple, es verdad. Visto de los ángeles en el reino de los cielos y acá en la tierra, mientras que estuvo haciendo su ministerio. Predicado a los gentiles, nosotros somos los gentiles, puesto que no somos hebreos, no somos de la nación hebrea de Israel. Todas las demás naciones son llamadas gentiles en el lenguaje bíblico. Creído en el mundo, millones de personas han creído y creemos en Jesucristo como Salvador personal. Recibido arriba en gloria, es decir, a la diestra del Padre está Jesús intercediendo por nosotros, dice las Sagradas Escrituras. Y Él dijo eso, que iba a preparar lugar para nosotros, para que pudiéramos estar con Él en el reino de su Padre. Durante 3 programas anteriores hablamos de esto. Hablamos del fundamento de la iglesia, del Dios viviente Jesucristo, la responsabilidad de cumplir, vivir la verdad en fe y su expectativa, el regreso del Señor Jesucristo en gloria. Hoy vamos a hablar de la misión de la iglesia del Dios viviente, predicando la predicación del Evangelio de la paz. Pedro predicó, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, el que lo negó 3 veces, se arrepintió de aquello y Jesús lo perdonó. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a perdonar el pecado de cada persona, no importa la magnitud de ese pecado. La única ofensa que no permite el Señor ni es perdonada es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero cualquier otra ofensa, por grande que sea, contra Jesús es perdonado. ¿Por qué? Porque se hace en ignorancia. Después que una persona tiene la experiencia de la salvación, del perdón, ya no va a cometer ningún tipo de pecado, puesto que va a estar bajo la gracia de Dios y bajo la autoridad del Espíritu Santo y el señorío del Señor en nosotros. Cuando oyeron esto que dijo Pedro, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar, de todas las naciones. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 36 al 40, de la Nueva Versión Internacional. El libro de los Hechos narra la historia, o parte de la historia, de la iglesia en esos primeros 50, 60 años de ministerio de Jesús, que fueron 3 años y medio, pero de la iglesia que inició su labor y que se expandió. Por supuesto, después vienen los demás otros libros del Nuevo Testamento, como las cartas del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pedro, las cartas de Santiago, que tienen el propósito de comunicar la verdad y enseñanza a congregaciones que ya se habían establecido, habían sido plantadas por aquellos cristianos que fueron llevando el mensaje, salieron de Jerusalén y lo llenaron todo del conocimiento y ha llegado hasta nuestros días. Esteban, otro de los discípulos allí de Jesús, de aquel grupo que estaba creciendo, predicó. Dice, todos los que estaban sentados en el consejo, oye bien el contexto, porque lo que quiero hacer énfasis en que predicó. Y el costo, este caso, verá lo que sucedió con Esteban. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro parecía al de un ángel. Lo llevaron ahí al concilio. ¿Por qué al consejo, al concilio? Porque estaba dando testimonio acerca de que Jesucristo había resucitado. Y eso no les interesaba a ellos que se divulgara. ¿Por qué razón? Porque era decir que Jesús era el Mesías, que había estado ahí, que había cumplido su promesa de resurrección. Y por lo tanto dieron a conocer o esparcieron una mentira. Sus discípulos se robaron el cuerpo, era imposible. Tenía una guardia romana. A los guardias romanos los ejecutaron para que no pudieran decir, nosotros no vimos a nadie. Sencillamente no aparece. Esteban sigue su mensaje y ahí dice que lo llevó a ser el primer mártir del cristianismo. Así que dio su mensaje y nos va a decir mucho más. Y dice allí, tercos, le dijo a ellos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados.
siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, los profetas, Isaías, Jeremías y los demás. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado, a Jesús. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Eso está en el capítulo 7 del libro de los Hechos, versos 51 al 53. Hablando de la historia de la iglesia, Esteban es el primer mártir del cristianismo. Jesús no es un mártir, Jesús es el Señor de paz. Y vino a traernos buenas noticias de paz, de armonía con Dios por medio del poder de la fe en Él, de amor, de perdón, de reconciliación, de justificación, de salvación, de sanidad interior, de santificación, de esperanza de vida eterna. Jesús no es un mártir, Él resucitó. Esteban no ha resucitado. Ha de resucitar cuando venga Jesús y sean levantados los que murieron en Cristo primero, y la iglesia que esté viva, la iglesia de Jesucristo, del Dios viviente, será entonces transformada y arrebatada para unirnos a ellos en el reino eterno. Perdón. Observe esta conclusión. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Lo sacaron para apedrearlo y matarlo. Eso fue lo que hicieron. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre, Jesús, de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Saulo va a ser después el apóstol Pablo. Saulo va a ser un perseguidor de la iglesia. Saulo va a consentir en la muerte de Esteban. Saulo era un asesino. Jesús lo perdonó, lo salvó y lo hizo un misionero extraordinario. Mira, mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Esa es la misión de un creyente en Jesucristo. Desde la época de Jesús hasta nuestro día, millones de personas son mártires del cristianismo. No miles, millones de personas. Hoy en día hay personas que están muriendo por la persecución en distintas partes del mundo. De eso no se dan en las noticias, no se habla, pero nosotros los cristianos sí lo sabemos. Y las congregaciones cristianas sienten el impacto en las distintas partes del mundo. Y los líderes cristianos a nivel mundial tienen la información, las estadísticas corren y también se sabe. Murió Esteban, primer mártir del cristianismo. No ha dejado de haber sangre humana de hijos e hijas de Dios, niños, ancianos, hombres y mujeres muertos por ser hijos de Dios cristianos, por declarar que Jesucristo es el Señor y el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, la única oportunidad de solución de este mundo en conflicto, caído, dañado y que se está acabando. Felipe predicó, otro del grupo de los primeros creyentes en Jesucristo. Los que se habían dispersado, dice ahí el libro de los Hechos, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Viene la persecución, después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, después de la predicación del apóstol Pedro, después del martirio de Esteban, viene una gran persecución y los cristianos son dispersos, es decir, salen huyendo. El huir, en este caso, no solamente era por temor a sus vidas, sino que estaba dentro del marco de lo que Jesús había dicho. Me seréis testigos a todas las naciones, partiendo de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Había que salir. Se habían quedado tranquilos allí. Hay que salir a llevar el mensaje a otros lugares. Para eso vino Jesús. Felipe, dice ahí, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y Felipe es uno de ellos. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías, a Jesús. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. ¿Por qué? Porque el mensaje estaba predicado por uno que había sido testigo
que sabía, oía, conocía la verdad de Dios y que ahora por el Espíritu Santo está haciendo la misión que Jesucristo dijo que hay que hacer. Pablo, el perseguidor, Saulo de Tarso, ahora Pablo, predicó también. Dice que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto, del Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. ¿Cuál era? Así que después de ayunar, orar y imponer las manos, los despidieron. En el capítulo 13, eso es el capítulo 13, verso 1 al 13, la nueva versión internacional, pero a partir del verso 4 al 12, vean lo que sucede. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron hacia Leucia y de allí navegaron a Chipre. Están iniciando su primer viaje misionero. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos primero. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron a toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Pablo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elima y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombras de oscuridad y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Al verlo sucedido, el gobernador quedó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Así que ya Pablo y Bernabé iniciaron el primer viaje misionero y ya se encuentran en el primer escollo de uno que viene a interrumpir la obra. No ha cesado el diablo de tratar de interrumpir la obra. Pero Jesús dijo, antes de resucitar en su ministerio público, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Lo que quiere decir que no hay demonio, no hay autoridad demoníaca, no hay legiones de demonios, no hay ninguno que sea un instrumento del diablo sobre esta tierra ni en los cielos que pueda interrumpir lo que comenzó para salvación, reconciliación y eternidad con Él, Jesús, la iglesia, los redimidos, los que creemos en Él, para que podamos llevar el mensaje a otras personas y muchos más sean salvos. Jesús dio el ejemplo también, su ministerio. En Juan 3, 16, 18, quiere decir, Él es la cabeza, Él es el fundamento, la iglesia es su cuerpo, encomendó, dio la gran comisión, hizo Él su ejemplo ministrando durante 3 años y medio, predicando el evangelio del reino. Porque tanto amó Dios al mundo, dijo Jesús, que dio a su Hijo unigénito, Él mismo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la causa de la condenación. Bien, que la luz vino al mundo, Jesús. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas. La condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Hay mucha oscuridad hoy en día en el mundo. Hay muchas tinieblas. Hay muchas cosas que están cegando el entendimiento del ser humano. No importa que sean profesionales, científicos, eminentes, que sean personas ricas económicamente, multimillonarias. Hay mucha gente famosa que están perdidos. También hay mucha gente pobre, mucha gente que todavía no ha tenido la oportunidad de ver el mensaje de la salvación. Hay muchos de estos que he mencionado, que sí, personas encumbradas, personas con buenas posiciones sociales, personas con autoridad, cierta autoridad en la sociedad, que han conocido, creen y tienen una experiencia de conversión y han dedicado toda su sabiduría e inteligencia que Dios le ha dado para servir a la causa de Dios. Pues todo lo que hace lo malo aborrece la luz, dijo Jesús, y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios.
Así que un creyente no tiene temor a Dios, ama a Dios, obedece a Dios. El temor reverente es porque Él es santo, santo, santo y nosotros simplemente somos personas que estamos en el proceso de santificación y estamos en esta carne y en este mundo rodeado de una grande nube de testigos que está viendo cómo hablamos, nos conducimos, cómo nos comportamos, qué hacemos, si lo que decimos lo vivimos, si lo que estamos diciendo de Dios es cierto en nuestras vidas. Juan 4, 39 al 42 dice allí también un relato del ministerio de Cristo allí en Samaria. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer, la samaritana. Me dijo todo lo que he hecho, dijo aquella mujer. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que Él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y por último voy a leerte este pasaje, todas sus últimas 2 citas porque vamos a continuar el próximo sábado sobre este tema. Mateo 5, 13 al 16, donde Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve más para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Eso está en Mateo 5, 13 al 16. Y por último este pasaje. Mateo 28, 18 al 20, que es la gran comisión. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, después de la resurrección, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ese es el tema de hoy, la misión de la iglesia, predicar el Evangelio. Ellos predicaron, Jesús predicó, los discípulos predicaron, al costo de su vida de ser mártires, y al mismo tiempo dejó la tarea a la iglesia, su cuerpo, donde Él es la cabeza y fundamento para que vayamos a todo el mundo. Hoy en día, gracias a la tecnología, al esfuerzo de los misioneros, de las iglesias que plantan congregaciones, de eso vamos a hablar la próxima semana, si el Señor nos permite, ha llegado el Evangelio a millones y millones de personas sobre la faz de la tierra, pero queda mucho por hacer. Por lo tanto, la misión no ha concluido y tenemos que ser parte de la misión. Si eres un creyente de Jesucristo, un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, debes estar consciente de esto y debes estar realizando tu parte dentro de la obra de Dios. Si aún no has aceptado a Jesucristo, te exhorto hoy a que tomes en cuenta esto, porque Jesús viene por su iglesia y viene a hacer juicio del mundo. Hoy hay tiempo aceptable para salvación, aceptando a Jesús como Salvador, reconociendo que somos pecadores y necesitamos perdón y salvación. Y Él es quien la puede dar. Ninguna otra persona puede salvarte, solo Jesús. Por lo tanto, te exhorto, si aún no lo has hecho, a que aceptes a Cristo como Señor y Salvador y que comiences a vivir dentro de la familia de Dios con la responsabilidad de ser un colaborador y también un embajador en nombre de Cristo al mundo, del reino de Dios, que se ha acercado en la persona de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo te bendiga. Pastor Rodolfo Luis ha estado contigo. La próxima semana continuamos la segunda parte de la misión de la iglesia. Dios te bendiga. Será hasta entonces.